Bueno, vamos a comenzar con nuestra clase de conversión. ¿Por qué es necesario ver conversión? Les decía, lo que es judaísmo no es como en el cristianismo. En el cristianismo dices, bueno, te dicen, te encuentran en la calle, pueden decirte, anunciarte lo que ellos lo que han llamado el plan de la salvación, y te dicen, es más, a muchos hay una pequeña oración ahí de si aceptas a Jesús como tu único y suficiente Salvador y todo ese tipo de cosas del cristianismo, y ya. Tú ya te conviertes en cristiano. Vamos, hay que formalizar algunas cosas. Si algunos te piden bautismo, que asistes a una congregación, van a una iglesia, lo que quieras. Ya, eso es la manera en que lo vive el cristianismo. No es la manera en que se hace en el judaísmo. Y cuando hablo de judaísmo, no estoy hablando de invenciones rabínicas. Cuando hablo de judaísmo, ustedes tienen que comprender lo que es la Torá, o sea, la aplicación de la Torá, que como veíamos es divina. Ajá. Entonces necesitamos saber, porque hay mucha gente, como les habíamos dicho, que les anunciaron lo que son raíces hebreas, que por cierto, raíces hebreas es un término que no está completo, porque ustedes busquen, el término completo es raíces hebreas de la fe cristiana o raíces hebreas del cristianismo, pero entonces sigue siendo cristianismo, nada más que con raíces hebreas, pero eso, o sea, sigue siendo cristianismo. Por eso encontrarás que siguen haciendo algunas prácticas del cristianismo, porque en primer lugar, eso es lo que están acostumbrados. Otro lugar que nunca han recibido, qué es el judaísmo o cómo se practican, qué se hace, qué no se hace y las cuestiones así. Bueno, eso también tiene que ver con la conversión. ¿Por qué? Porque creen que es lo mismo. O sea, yo creo y creo en Hashem y creo que la Torah es divina y ya. O sea, yo ya soy judío. No es así. Así no es. Tienes que pasar por un proceso y te vamos a enseñar cuál es ese proceso. Pero no quiero decirte nada más, oye, ¿sabes qué? Así, así, así. Quiero darte en un paseo a través de las escrituras para que tú lo vayas viendo desde lo que está escrito y luego en la literatura de nuestros sabios, en el Keter, ajá, en los escritos apócrifos, y entonces tú veas de otras tradiciones, otros tipos de judaísmo, entonces tú vas a ver, entonces, en todas partes se hace así, o sea, hay un proceso, entonces indudablemente tiene que haber un proceso. Bien, y bueno, para lo que yo les estaba diciendo, ¿ah? Es importante entonces volver a ver, alguien. Apaga el foco. Porque papito no está loco. Súbele al aire. Súbele. A ver. Que está en el 3. Fíjate, ¿tiene números? Bueno, acuérdense de cerrar esos micrófonos. Bien, entonces tenemos que decir que vamos a ver entonces los dos tipos de caminos, porque hay dos caminos para agradar al Eterno. ¿Sí? Está el camino de la conversión, ¿sí? Aquí vamos a ponerlo de este lado, de la conversión. Y tendremos de este lado el otro camino, que es el del camino del gentil justo. Bien. Y entonces, estos dos caminos son válidos para o delante de Hashem. Son los que él dejó. El de la conversión son 613 preceptos. Tradiciones y mandamientos rabínicos, etcétera. O sea, eso es lo que es lo que es la conversión. ¿Vale? Lo del gentil justo son solamente
7 leyes universales. Estas 7 leyes universales las vamos a ver. Y la persona no tiene que circuncidarse. No tiene que dejar de comer, por ejemplo, animales impuros. ¿Ah? Y tiene acceso al mundo venidero. Eso lo vamos a ver aquí. Bien, entonces hay estos dos caminos y nada más hay que mostrarle estos dos caminos a la gente para que ellos puedan elegir, ¿sí? Ellos puedan elegir en fin y al cabo cuál es el camino que ellos desean caminar. Bien. ¿Qué podemos decir también? Ok, vamos a las premisas. Tenemos que ir a las premisas acerca de lo que es el tema. Vamos a ver primero lo que es, vamos a ver juntos tanto un poco de lo que es el camino del gentil justo como el camino de la conversión, porque al hacer el paseo a través de las escrituras, vamos a decir, miren, aquí se ve esto, aquí se ve el otro. Entonces vamos a ver los dos caminos en un conjunto. Para esto, nosotros vamos a empezar con qué es una premisa. Ajá, porque vamos a ver premisas. ¿Qué es una premisa? Es una idea, una afirmación que se da por cierta y que sirve de base para un razonamiento o discusión. Estas son las premisas que vamos a ver nosotros. ¿Vale? Entonces, lo que es las premisas al tema, encontraremos que lo primero que nos dicen es, oye, ¿sabes qué? Esas leyes son un invento rabínico. Muchos mesiánicos lo que van a decirnos como primera premisa que es un invento rabínico. Ajá. Ellos no creen, no están a favor de estas leyes y van a decirte, no, es que eso es un invento rabínico para que te nieguen la Torah. Eso es una mentira y lo vamos a ver. ¿Cuáles son estas 7 leyes? Es, en primer lugar, aquí lo tenemos, es no adorar ídolos, ¿sí? Es la producción de Bodazara. No blasfemar, ¿sí? No cometer pecados de índole sexual, no robar, no asesinar, no comer la carne de un animal vivo y también no comer sangre, ¿ah? Está incluido en esto. Y establecer cortes de justicia que implementen estas 7 leyes. Esas son los 7 fundamentos o las 7 leyes universales. La gente va a decir, no, es que eso es un invento rabínico. ¿Ah? Bueno, y el cristianismo lo que hace es dejar su huella. Para el cristianismo, vamos a ponerlo aquí, para el cristianismo solamente ellos pueden convertir todos en cristianos. Ajá. Hacen grandes esfuerzos, salen a las calles, van a otros países con tal de llevar su creencia y quieren que todos acepten lo que es su religión. El judaísmo no es así, ¿no? No vamos por todas partes ni todo eso. Esta parte es más que nada parte de la herencia cristiana que tienen algunos. Ajá. Lo que nosotros debemos hacer es, en todo caso, darle a las personas la información de estas 7 leyes universales para que ellos puedan ser de agrado del Eterno. Eso es lo que debemos de hacer. Y ok, según ellos, como requisito para lo que ellos han llamado la salvación es que se conviertan al cristianismo. ¿Sí? Entonces, tendremos que algunos mesiánicos van a tratar de hacer lo mismo y van a sentir que, sobre todo lo que es raíces hebreas, que si no están ellos anunciando al Mesías, la Torá, eso es lo que ya ahora quieren dar,
Ajá, pero tratan de llevarlo así para que la gente se salve, ¿no? Y eso no es correcto. Y vamos a ir poco a poco. ¿Por qué no es correcto? ¿Ah? Si no aceptan su religión, no aceptan a Jesús como su Salvador, según ellos, entonces se van al infierno. ¿Ah? Entonces, digamos, tienen que ser cristianos para salvarse. ¿Ah? Nadie entra a Olana va. O sea, si vamos a ver esto, el número de judíos en el mundo vuelve a ser el de 1925. La población mundial es hoy de 14.7 millones. ¿Se escucha mucho? Sí, se escucha mucho, pero en realidad no lo es. ¿Ah? Yo quiero darle un porcentaje de aquí en México, sacado de la INEGI, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de nuestro país, aquí en México. Ajá, y quiero darle estos datos, los datos del INEGI. Ajá, y nos revelan que un total de la población del país de 82.7% son católicos. O sea, de lo que viven en México, acentúe esto, de los que viven en México, de los que viven en México, 82% son católicos. O sea, en México hay 82, o sea, hay solo 20% que no son católicos, que son 92.9 millones de personas, 8 de cada 10 personas. Ajá. El 9.9 reconoce una religión diferente, o sea, solamente el 9.9 en México reconoce una religión diferente a la católica. El 4.7 no se rigen de ninguna religión, o sea, digamos, esos son los que se llaman a sí mismos eh, eh, ateos. Entonces, las iglesias protestantes y pentecostales, evangélicas y cristianas, o sea, de todo lo que hay de cristianismo, porque hay muchísimas denominaciones y formas de cristianismo, el 7 suman solamente el 7.5%, que están contando con 8.4 millones de filigreses entre todas las iglesias de todo tipo de cristianismo. Ahora, si habláramos de un solo tipo de cristianismo, estaríamos diciendo una cantidad todavía menor. Ajá. Bien, entonces tenemos un 7.5% de la población que son cristianos. Ajá. Entonces, pregunta, ¿cuántas personas en México practican judaísmo? Si nosotros vamos a tener la misma idea, la misma idea de que tienen que practicar la Torah para alcanzar Olam Abba, entonces, ¿qué estaríamos diciendo? Que según el INEGI, alrededor de 67.4 mil personas practican el judaísmo, nada más en México. Estamos hablando aquí nada más en México, como ejemplo. ¿Sí? Ahora, déjenme compartirles pantalla para ponerles un pequeño, ya lo pueden ver, ¿sí? Aquí tenemos que mm, otras religiones, sin adscripción, sin religión, ¿sí? Y ni siquiera aparece judaísmo ahí. ¿Eh? Entonces, miren qué enorme cantidad, 97 millones, 14 millones de cristianos, solo 58,000, esto es una de 2010 a 2020, ahí mismo del INEGI. Por tanto, entonces nosotros estaríamos diciendo que el 0.02% en México
0.2%. Ajá. Ahora, la población mundial, ¿sí? La población mundial, los que son judíos o practican judaísmo, es apenas el 0.2% y tenemos que los que no practican la Torá son 99.8%. Imagínate si estuviéramos nosotros diciendo que para que alcancen Olá Nabá tienen que practicar la Torá, estaríamos mandando al infierno a 99.8 de la población mundial. Y nada más estamos hablando de nuestro tiempo. Ajá. En otros tiempos que todavía los judíos eran todavía menos, en otras generaciones. Entonces, imagínense. O sea, nosotros estaríamos diciendo que estamos hablando del 99.8% de la humanidad no va a alcanzar Olá Nabá. Ahora, si los cristianos que dicen que solamente a través de Jesús y de la religión cristiana pueden ser salvos, porque eso es lo que dicen, ¿no? Interpretan ese texto donde dice solamente porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nada viene al Padre sino por mí. Ellos interpretan que solamente a través de Jesús puedes salvarte. Entonces estaríamos diciendo que ellos también están mandando a casi toda la humanidad al infierno, solamente se van a salvar ellos. Eso no es correcto. Esto se deriva de lo que son las 5 solas de la Reforma Protestante. Una de ellas es solus Christus, o sea, la salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. No hay otro camino, solamente Cristo. Y por cierto, que ellos son cristianos, o sea, el único camino sería el cristianismo para llegar a Dios según su teología, según su perspectiva. Lo cual algunos de raíces hebreas han traído para acá, o sea, como que diciendo, no, ahora yo guardo la Torá y bueno, pues ahora todos tienen que guardar la Torá, si no, no se salvan. No pienses así no es. La tercera premisa, hay personas que nos dicen, eso es injusto. Ajá. Porque dicen, es que si no me permiten ser judío y nada más me plantan lo del el camino de los magidas o el del gentil justo, dicen, eso es injusto, ¿por qué no me dejan ser judío? Ajá. Y llegan a decir, yo podría ser un mejor judío que muchos de los judíos que hay ahorita. Ajá. La persona dice que es injusto. Perdón, pero yo creo que es más injusto que mandes a 99.8 de personas, o sea, de la población mundial, 99.8 de la población mundial lo mandes al infierno. Yo creo que es más injusto eso que el que te digan que hay 2 caminos. No se te está negando el judaísmo. Si tú quieres el judaísmo, adelante, puedes hacerlo y debes hacerlo de la manera correcta y no hay problema. Ajá. Pero también tienes otra opción. Si tú, porque no nos vamos a mentir, el judaísmo es difícil, ¿sí? Y tú te estarás dando cuenta que hay leyes que tienes que cumplir, que no puedes comer esto, que no puedes hacer esto, entonces, como no estás acostumbrado, se te hace todavía más difícil. No estoy diciendo que cuando ya te acostumbras no haya un grado de dificultad, pero bueno, ya es otra cosa. Entonces, Rabbi Dan Ben Abraham, él dice, es mejor un buen noajida, o sea, un buen gentil justo, que un mal judío. O sea, si dices, bueno, yo voy a ser judío, pero ya cuando estás en el camino de la Torah, haces lo que quieres, haces lo que quieres, cuando quieres, como quieres, donde quieres. O sea, eso no se hace. Y así es, muchas organizaciones de raíces hebreas así lo hacen. O sea, lo que ellos creen, como si el mundo estuviese perdido antes de que ellos nacieran. O sea, ¿quién eres tú para venir y decir, bueno, se hace así porque yo digo, o sea, porque yo lo entiendo así? O sea, y todas las demás generaciones, desde Moshe hasta nosotros, estuvieron equivocadas y tú eres el único que está bien. Ajá, y a las cuantas personas que tú les anuncias son las únicas que se van a salvar, eso es ególatra. O sea, raya precisamente eso, la egolatría.
No, o sea, nosotros no estamos diciendo, sí, mira, que es una invención. Nos vamos a basar en lo que está escrito, en lo que se ha hecho el pueblo de Israel, cómo ha entendido y cómo ha vivido desde que se le entregó a ellos la Torah. Ajá, se les encargó la Torah y ellos, pues, tienen marcado el camino. Así es lo que debemos hacer. No hay más, no hay de otra. ¿Ah? Entonces, sin las leyes de Noah, o sea, sin lo que es el camino de los gentiles justos, le estamos negando lo que ellos han denominado la salvación, que nosotros le decimos una porción en Olanabá, al 99.8, aquí está mal, de la humanidad. Ajá, y eso no es lo que debemos de hacer. Hay otra más. La cuarta premisa es que las personas que no están de acuerdo con este camino, el camino de los gentiles justos, que solamente quieren que la persona guarde Torah, irónicamente ellos son los que judaizan. Ajá. Te pueden tachar a ti como judaizante, si guardas halajá, si estudias el Talmud, ese tipo de cosas. Pero ellos son los que realmente están judaizando. Rápidamente, por favor, por ahí. Gálatas capítulo 2, versículo 4, por favor. Ajá. Gálatas 2, 4, que aquí he vertido lo más importante de ese versículo, pero si alguien lo tiene por ahí, por favor, que le dé lectura. Hay alguien aquí que estaba poniendo en el chat. En la Torah, ¿dónde habla de las leyes de Noah? Ah, muy bien. Vamos a ver, como dije, estas son las premisas, pero te voy a dar todo un paseo en todas las escrituras. Vamos a empezar desde Bereshit o desde Génesis y te voy a demostrar ahí poco a poco. No vas a encontrar una lista que diga ahí, oye, estas son las leyes de no lo vas a encontrar, como tampoco encuentras muchas cosas que practicamos y que hacemos y o sea, no está todo escrito ahí, pero si vemos ahí los destellos de qué se practicaba y de cómo se hacía, y son las leyes de Noah, indudablemente. Va a venir con unas clases más adelante, así que ten un poco de paciencia. Ahorita estamos, digamos, en la introducción al tema. Ajá. Bien, entonces, nadie está ahí, ¿verdad? Porque nadie lo leyó. Sí, sí. A ver. Gálatas 2:4. Ajá. Y esto a pesar de falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. ¿Sigo al 5? 2:14. 2:4. No, Gálatas 2:14, 2:4. perdón, 2:14. Ah, 2:14. Ok. Sí, disculpa. Sí. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Sigo al Ajá. 15? Sí, no, está bien. A ver, Baruch, deja ahí. Ok. Decíamos, entonces aquí dice, obligas a los gentiles a judaizar. Eso es lo que están haciendo. O sea, si tú estás diciendo, es que si tú no guardas la Torah, no te salvas, o sea, no tienes parte en la Nava, ¿qué estás haciendo? Obligar a los gentiles a judaizarse. Eso es judaísmo. Vamos a ver toda la explicación de esos versículos, porque causan problemas. A veces la gente tiene ya una explicación y a veces es difícil decir, bueno, es que yo lo entiendo así, parece decir eso. Bueno, es que eso que en realidad parece es por todo nuestro trasfondo. Nosotros en un momento, cuando las personas que vienen del cristianismo, que venimos del cristianismo, estábamos seguros que la ley, la Torah, no se debía cumplir y que era una maldición. Yo lo veía y sabía que el versículo ese me decía eso, pero en realidad no dice eso. Cuando ya lo leemos bien, el versículo o el contexto y todo ese tipo de cosas, bueno, ya es distinto. Así también es. Entonces, judaizar es hacer que las personas sigan, los gentiles sigan la Torah. Y que miren ahora lo que vamos a leer. Está en Hechos 15 del 1 al 2. Dice así: bajaron algunos de Judea que enseñaban a los hermanos:
Si no se circuncidan conforme a la costumbre mosaica, no pueden ser salvados. ¿Qué es judaizar? Esto. O sea, si tú dices, mira, si tú tienes que circuncidarte como hombre, tienes que guardar la Torá, la mujer también tiene que guardar la Torá. Entonces dice, si tú no lo haces, o sea, no puedes salvarte. Esto es lo que está aquí. Se produjo con esto una agitación y una discusión no pequeña de Shaul y Barnabá contra ellos, y decidieron que Shaul y Barnabá y algunos de ellos subieran a Jerusalén, donde los emisarios y los ancianos, para tratar esta cuestión. O sea, en Hechos 15, ¿qué es lo que está en discusión? Si guardar la Torá, o sea, en el caso de circuncidarte, te hace salvo. Y eso es lo que tienen que cumplir los gentiles para alcanzar Olanabá. Y eso no es así. La persona, siguiendo las 7 leyes universales, puede alcanzar una Olanabá sin problema. Ajá. Puede estar en una sinagoga sin ser judío, sin circuncidarse, solamente guardando esos 7 preceptos universales. Eso es así. Y lo vamos a ver ya con las escrituras. Ahorita nada más es, como dije, una introducción. Ahora dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles guardar la ley de Moisés. Hechos 15:5. O sea, la misma discusión. ¿Cuál es el asunto? Es que ellos dicen, hola, guardas porque guardas. Si tú quieres ser salvo, tienes que guardar la Torá. Si tú tienes que... No, eso no es así. Ajá. Pero esa es la discusión. Ese es el problema que hay en Hechos 15. Bien, entonces, ¿qué es? Bueno, vamos a ver un poquito. Esto era para, no me acuerdo por qué lo vimos. Bueno, pero el judaísmo trae un idioma, ajá, unas ciertas sectas como grupos, no en forma despectiva, no algo así como negativo, no. Grupos, cultura, religión, pensamiento, y el helenismo trae lo mismo. Ajá. ¿Por qué decimos esto de judaísmo con el helenismo? Porque aquí están diciendo que judaizar, bueno, ¿qué es judaizar? Judaizar no solamente es que dice que los obligas a guardar la ley, sino que los obligas a cualquiera de estas cosas que trae el judaísmo. O sea, no solamente la religión, sino su cultura, su idioma. Hay mucha gente que dice, no, es que ya no digas gracias. O sea, dicen, ¿por qué? Porque estás diciendo el nombre de diosas paganas y que no, no, cálmate, o sea, estás judaizando, estás obligando a las personas a que conozcan el hebreo. O sea, una persona, un gentil, no necesita conocer hebreo. Con que él cumpla con esas 7 leyes universales, está bien. Bueno, si él quiere conocer, bueno, pero no está obligado, es lo que decimos. Ajá. Ahora que todo el pensamiento sea hebreo y que no, estás haciendo lo mismo que el helenismo. O sea, el imperio griego quiso implantar, por eso se llama helenismo, quiso implantar su idioma, que era el griego, sus filosofías, diferentes tipos de filosofías, su cultura, su religión, su pensamiento. Eso es el helenismo. Cuando hablamos de judaísmo, de helenizar, es forzar con alguna de estas cosas a las personas. Judaizar sería también forzar a las personas con cualquiera de estas. Y eso no debemos de hacerlo. Ahora, para muchos dicen, es que el camino de la Torá no se le llama judaísmo, porque judaísmo es una invención rabínica. Ya saben ese tipo de cosas. Bueno, entonces, ese tipo de cosas dicen estas personas. Vamos a demostrar en segunda de Macabeos ya se utiliza la palabra judaísmo para guardar la Torá. Miren, y las manifestaciones celestiales a favor de los que combatieron viril y gloriosamente por el judaísmo, de suerte que aún siendo pocos saquearon toda la región ahuyentando a las hordas bárbaras. Ya recuerden que en Macabeos tenemos la lucha precisamente de los sacerdotes en contra de la helenización. O sea, este imperio quería forzar
al pueblo judío a que pensara como griego, hablara griego, siguiera la religión griega, que es politeísta, que hiciera todo como griego. Ese era lo que era el helenismo. Ajá. Entonces, en contraposición de ese helenismo, nace lo que se llamará judaísmo. O sea, ¿qué es judaísmo? Vivir como judío. Y es lo mismo, el judío, como dijimos, tiene un idioma, tiene un pensamiento, tiene una cultura, etcétera. O sea, es lo mismo, pero en contraposición o como reacción a el helenismo. Bien, entonces, cuando hablamos de judaísmo, no estamos hablando de un invento rabínico, estamos hablando de la forma de vivir judía, ajá, o del pueblo de Israel, según la Torá, ajá, sobre todo en contraposición a otras ideologías. ¿Estamos? Y nuevamente en 2 Macabeos capítulo 8 versículo 1 dice: Judas, llamado también Macabeo, y sus compañeros entraban sigilosamente en los pueblos, llamaban a sus hermanos de raza y acogiendo a los que permanecían fieles al judaísmo, ajá, que permanecían fieles al judaísmo. O sea, había muchos judíos que, bueno, decían, es que los griegos traen avances, ¿no? O sea, sí, los deportes, el idioma, no sé, cualquier cosa que puede decir, y se comportaban como griegos. Pero entonces dice, los que eran fieles al judaísmo, que se seguían comportándose como judíos, según la Torá y conforme a la voluntad de Hashem para ellos. Ajá. Ahora, entonces en Gálatas 1:13, Shaul dirá, pues habéis oídome hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando encarnizadamente perseguía a la iglesia de Elohim para destruirla. Y cómo superaba en el judaísmo a muchos compatriotas en mi generación, aventajándoles en el celo por las tradiciones de mi padre. El judaísmo, como dijimos, también trae cultura, trae tradición, igual que lo que es el helenismo. Debemos saber que el que escoge judaísmo no puede decir, bueno, yo sí quiero judaísmo, quiero las leyes de la Torá, pero nada más las leyes de la Torá. Yo no quiero tradiciones, yo no quiero esto, yo no quiero cultura, yo no quiero pensamiento, yo no quiero idioma, o sea, yo nada más con las leyes. No, este es un paquete completo. ¿Es todo o no es judaísmo? Ajá. Entonces puedes elegir el camino de los gentiles justos y no hay problema. ¿Ah? También tendrás podrás tener parte de la va, podrás tener un crecimiento espiritual y todo eso, o sea, pero el judaísmo también va con tradición. Entonces, aquí habla ya de judaísmo, Shaul, el libro, y judaísmo debemos entenderlo con eso. Entonces, sale. Entonces, mucha gente nos va a decir, solo con 7, o sea, si se puede, vamos a ver cuánto tiempo nos falta. Sí. Todavía tenemos un poquito. Vamos a estudiar todavía un poquito más. Dicen, oye, si solamente con 7 mandamientos yo puedo salvarme o tener Olana va, entonces ¿para qué me convierto? Ajá. Mucha gente dice así, ¿no? O sea, ¿para qué la otra vida? No estás obligado. Ajá. Hashem se te apareció en un sueño y te dijo, oye, yo quiero que seas judío. ¿Se te apareció un ángel? No, realmente no, ¿o sí? Bueno, al menos a mí no, ¿sí? Tú tienes la elección, como te dijimos, el camino del judaísmo sí es un poco más difícil, pero a mí es lo que me gustó, es hermosísimo, es lo que yo quise, es lo que yo practico. Ajá. Ahora, como dijimos, porque Hashem no hace evangelismo, y eso se los decía en un audio. Ni Moshe, ni los profetas, ni nadie hace evangelismo, nadie comparte así como que, tienes que convertirte. No. Ajá. Y además podrás decir, bueno, pero es que solo con 7, no es que sean solo 7. Mira, de hecho ya vimos los 7, las 7, que son los 7 mandamientos, que son, digamos, los fundamentos. El doctor Lichtenstein
nos comparte qué se deriva de esto. O sea, del primer fundamento, del primer mandamiento, tendremos un total de 10. Ajá. De 10, se deriva en 10 mandamientos, por así decirlo. El segundo fundamento tendremos aquí, tendremos 8. Y así, cada uno de los 7 se derivan en más. Por tanto, llegaremos a que la suma, ajá, si sumamos todo esto, todo esto, todo esto, nos da un total de 66. Se deriva en los 7 mandamientos universales, que son como fundamentos, se deriva en 66 mandamientos. Además, puede la persona decir, bueno, yo soy un gentil justo, guardo esto, pero puede adquirir, y tradicionalmente se toman sobre su espalda otros mandamientos. Y pueden tomar hasta 30, máximo 30. ¿Quieres más? Eso, el camino de la conversión es tu camino, no otra cosa. Y bueno, entonces, esto lo vamos a demostrar, Esto es importante. Miren, ¿qué decía Shaul? Dice, Colosenses 1:23. Dice así. ¿Qué tal que permanezcan sólidamente cimentados en la fe, firmes e inconmovibles en la esperanza de la buena noticia que oíste, que ha sido proclamado a toda criatura bajo el cielo y que yo, Shaul, he llegado a ser ministro? O sea, él estaba diciendo, ya en su tiempo, ya se ha proclamado a toda criatura. Olvídate de que él dijera, ahora nos vamos a México, ahora nos vamos a Cuba, o sea, ni conocían, ¿no? Ellos nada más creían que lo que es el Imperio Romano, ese es el mundo conocido. Y ya, ellos ya habían anunciado, o sea, que no hay un evangelismo con Shaul, no existe, porque él dice, ya está anunciado. O sea, él mismo dice, ya lo anunciamos a todas las criaturas debajo del cielo, ya está, ya cumplimos. Entonces, no creas, no pensaba ir a África a decir esto o a decir el otro. Y dice Romanos 16:26, pero ahora he sido manifestado por las escrituras de los profetas conforme al mandamiento de Dios eterno, que se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la fe. Entonces, lo que él anunciaba de judaísmo ya estaba, o sea, él no iba a ir a otra parte. Entonces, tenga en cuenta, por favor, esto. Vamos a dejarlo aquí para que la próxima semana continuemos con alguna de las premisas, que son 9, vamos 5, terminando las 9 premisas, nos dirigiremos ya al viaje a través de todas las escrituras. Así que tengan un poco de paciencia, por favor. La siguiente clase de esta materia terminaremos con lo que son las premisas y posteriormente tendremos lo que es ya el análisis. Bien, entonces lo dejamos así.